Oliwis, yo soy Antolis y ya estoy feliz porque estamos en un nuevo video y hoy día les vengo a hablar de algo muy pero muy interesante que todo mundo sufre generalmente a diario y es nada más y nada menos que la ansiedad. Sí, la ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? Bueno, partiendo porque quiero dejar en claro de que esta es nada más y nada menos que desde mi perspectiva. Como tal, no hay muchos estudios sobre la ansiedad que digan así como qué es exactamente, así que tampoco es algo fácil de decir o de encontrar información, ¿vale? Así que eso para que lo tengan bien presente a la hora de escuchar esto y como les digo, realmente es desde mi perspectiva. Bueno, a mi parecer la ansiedad es un sentimiento completamente natural. Bueno, esa es la perspectiva de todo el mundo, ¿no? Así que sí, la ansiedad no es algo malo, pero siempre tiene que estar controlado. La ansiedad básicamente es algo que viene del temor, es una reacción frente a una situación desconocida, de una manera bastante agresiva, digamos, y lo que puede hacer manías ansiosas como para sobrellevar una situación, digamos. Bueno, como les decía, la ansiedad está ligada con algo que se llama estrés. Y generalmente se suelen confundir, pero como les digo, realmente no hay mucha información sobre la ansiedad, entonces no se sabe exactamente cuáles son los factores que definen el estrés o la ansiedad. Lo único que podemos decir que es como concreto es que sí o sí la ansiedad viene con síntomas, digamos, que podría ser dolor de cabeza, taquicardia, sudor, etcétera, 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 que son cosas que vienen de por sí. Y sí, o sea, hay personas que la ansiedad la sufren de una manera bastante terrible, más que otras personas como tal. Y esto ya es cuando es algo malo, es algo negativo. Por eso le digo, la ansiedad en sí no es mala, pero cuando no te deja hacer tu vida cotidianamente y impide que hagas lo que generalmente hacías, las cosas que a ti te gustan, o todo esto es cuando ya se transforma en algo grave y hay que tratarlo ya con un profesional. Por ejemplo, mi hermana sufría de ataques de ansiedad y tanto que se desmayaba. Entonces, por eso le digo que la ansiedad es bastante fuerte. Hay personas, como le digo, que la sufren mucho más fuerte y ahí ya depende de cada persona. Bueno, continuando con las manías que hay de la ansiedad, por ejemplo, ¿nunca han visto esas personas que se suelen morder las uñas o que se sacan los cueritos de las manos como tal? O que se muerde los labios, hasta generalmente sacarse sangre y cosas por el estilo, son manías que uno tiene para autorregularse y salir un poco como de esto que te causa estrés, te causa ansiedad, ¿vale? Bueno, de otra cosa de la ansiedad que se me había olvidado decirlo, pero es que yo de hecho sufro bastante de ansiedad, aunque ahora la puedo controlar mejor, pero antes tenía una alergia, bueno, aún la tengo, pero antes tenía una alergia nerviosa que la tenía muy, muy, muy marcada, que es como esta que ven acá. Sí, o sea, esa es de acá, es de mi brazo, pero antes las tenía muy marcadas las manos. De hecho, si se dan cuenta, tengo como en mis manos, tengo algunas marcas chiquitas que se ven por ahí. Bueno, ya no tanto porque me la estoy cuidando más y todo. Y bueno, era una alergia muy cuática, una alergia muy cuática porque hace que cualquier crema o cosa la rechaza. Entonces hay muy pocas marcas que realmente me sirven a mí personalmente. Así que sí, eso es como bastante extraño y es una manera de que mi ansiedad yo no la demuestro como tal. Bueno, sí, tal vez se habrán visto el segundo video que hice donde les hablo sobre una cosa que me pasó a mí, me dio un síndrome que se llama síndrome de conversión, que en ese video les explico mucho mejor cómo se trata y qué fue y cómo me pasó y todo. Pero en ese tiempo me dio este síndrome por mucho estrés, mucha ansiedad, mucho todo, porque yo no suelo expresar lo que realmente siento, me cuesta bastante, generalmente suelen criticarme mucho, entonces igual eso es como, como muchas veces uno se desanima por ello, pero bueno, como les digo, realmente estoy tratando y bueno, lo estoy haciendo que sea posible que yo realmente haga lo que quiero, que es en este caso ayudar a más personas y de la manera que lo estoy haciendo es haciendo videos, así que espero realmente que te pueda ayudar este video. Otra característica que podría separar el estrés de la ansiedad es que la ansiedad es algo más momentáneo. En cambio, el estrés es algo que va acumulando cosas. Entonces, básicamente, si tuviste una prueba, el estrés de la prueba
es estrés, no es ansiedad, porque fue acumulándose con días de anticipación. Generalmente la ansiedad te da en cosas que tú no sabes que podrían haber pasado o que pasan así como de imprevisto, ¿sabes? A eso me refería, de imprevisto. Cosas de imprevisto, ansiedad. Cosas acumuladas como una prueba o cosas por el estilo, estrés. Ahora, haciendo como un paréntesis, ¿con qué puede ir ligada la ansiedad? Bueno, la ansiedad puede ir ligada con bastantes cosas y dentro de esa va ligada con las fobias, los traumas, el estrés y la depresión. Una palabra bastante importante y con mucho significado. Pero no me voy a centrar en la depresión, sino que me quiero centrar en las fobias. ¿Qué es una fobia? ¿Qué es? ¿Por qué existen? Bueno, las fobias vienen de los traumas. ¿Y qué son los traumas? Buena pregunta. Los traumas son algo que te traumaron. No, los traumas son básicamente algo que te generó como mucho miedo y fue algo que no pudiste solucionar o que realmente fue muy traumático. Entonces, eso quiere decir que, no sé, por ejemplo, puede ser la pérdida de un ser querido, de un familiar, de un animal, de lo que sea, ¿sabes? O puede ser algo que te choqueó mucho, o sea, no sé, por ejemplo, ibas caminando por la calle y un perro te atacó sin saber por qué, obviamente. Entonces, todas esas cosas te llenan de energía porque no son cosas que superas, sino que se quedan contigo y se hacen heridas emocionales y de ahí vienen los traumas. Entonces, los traumas, si no son aguardados de buena manera, se convierten en fobias. Y las fobias son un miedo muy grande a cierta cosa o persona que es tanto que ni siquiera lo puedes ver. Hay personas que ni siquiera pueden escuchar la palabra. Por ejemplo, de las fobias más comunes que hay está la aracnofobia, la claustrofobia, entre otras fobias. Y bueno, yo personalmente poseo una fobia muy extraña y muy poco común. Yo nunca en mi vida he escuchado a alguien que tenga la misma fobia que yo. Yo le tengo fobia a mi propia sangre. Sí, le tengo fobia a mi propia sangre. Y es porque yo cuando tenía, quién sabe qué años, pero mucho más pequeño, sufría mucho de un problema de no poder regular bien mi temperatura corporal. Entonces, generalmente, yo estaba, no sé, durmiendo, estaba haciendo mi día cotidianamente y me empezaba a sangrar la nariz. Y era todos los días me sangraba la nariz, todos los días. Y a cada rato, ¿sabes? Y bueno, la cosa es que fue tanto que me dio sangre en nariz y no solo eso, sino que a veces me sangraba la nariz y todo. Y era tanto que al final se terminaban haciendo como la sangre la terminaba escupiendo por la boca, ¿no? Era horrible. ¡Ah! Entonces sí, realmente yo no me gusta mi sangre, como que la veo y me da como... Y estoy así a punto de desmayarme, ¿sabes? De hecho, una vez me pasó que justamente mi mamá me mostró mi sangre porque, bueno, me hizo una herida, no sé qué X, pero la cosa es que me mostró mi sangre y yo le digo, ay, mamá, ay, me siento mal. Y le digo, estoy viendo puntitos, estoy viendo como amarillo, como que los colores como que se empieza como a ir, fue como para desmayarse. Ahí es cuando uno le llama, se te apagó la tele y ahí uno se desmaya, ¿sabes? Entonces, sí, yo tengo esa fobia. Y bueno, realmente esa fobia no tiene nombre como tal porque existe la fobia de la sangre, la fobia a la sangre, pero no existe la fobia a tu propia sangre, por eso le digo que es muy extraña. Y bueno, esa fobia se hizo porque yo no pude superar el hecho de todo el problema que me pasó con mi sangre de narices y todo eso, así que sí, es algo bastante cuático. Y el hecho de tener una fobia y tener por ejemplo, cuando yo veo mi sangre, me da ansiedad. Entonces, por eso les digo que va ligado todo. La fobia va ligada con la ansiedad, que a su vez va ligada con el estrés, que a su vez va ligada con los traumas y toda la onda. Así que sí, la ansiedad en sí, por eso les digo que es algo completamente normal y obviamente todos pasamos por eso. Así que sí, no estás solo y realmente espero que puedas solucionarlo. Bueno, no solucionarlo, pero porque no es algo que se pueda solucionar, pero sí que puedas aprender a vivir con ello y sobrellevarlo de una mejor manera. Eso. Ahora, una de las cosas muy importantes que genera la ansiedad es que uno suele autosabotearse. No sé si han escuchado esa palabra. Básicamente autosabotearse es, por ejemplo, si tú vamos a poner un ejemplo, tienes que dar una presentación. Entonces tienes que pararte al frente de todas las personas, no sé qué, y tienes que hablar y decir
lo que tienes que decir y no sé qué. Entonces, ¿qué pasa? Que tu cerebro te empieza a decir, hey, lo estás haciendo mal, vas a fallar, no sé qué. Entonces te empiezas a autosabotear porque realmente nada de eso está pasando. O sea, tu mente te dice, estás fallando, no sé qué, pero en realidad lo estás haciendo bien. O sea, te estás creyendo algo que no es. Y eso es malo porque al final de eso empiezan todos los otros síntomas y todo. Igual el tema del autosabotaje va mucho con la confianza. Si uno tiene mucha confianza en uno o una buena confianza en uno, es probable que eso te afecte menos. Así que siempre, siempre, por favor, trata de tener un espacio seguro para ti, ¿sabes? Para que tengas mucha más confianza en ti, trabajar en ti y de esa manera poder generar amor propio así. Ojalá, si ya lo tienes, genial. Bien, bien, magnífico. Ok, ahora les voy a dar algunos tips que pueden utilizar para sobrellevar la ansiedad en el momento. Obviamente creo que el primer tip, pero este no es en el momento en sí, sino que si es que pueden, solo si es que pueden, salgan del lugar. No sé, por ejemplo, si les da estrés algo, ansiedad algo, salgan de su lugar, váyanse, chao, échense el pollo y desaparezcan y ya después relájense, cálmense, no sé, hagan algo que a ustedes les gusta, que lo haga sentir seguro, segura, o como prefieran y guste que les diga realmente. Y chao, chao. Date un tiempo para ti y ya con eso te puedes calmar mejor. Pero en caso de que no puedas hacer eso, te tengo estos pequeños tips que te pueden ayudar mucho. El primer tip sería tener juguetes antiestrés. Yo en mi caso, por ejemplo, tengo de estos juguetitos, se lo voy a mostrar ahora, que no lo tengo a la mano, pero se lo voy a mostrar, que son como antiestrés, pero también sirven para la concentración, así que yo lo ocupo para ambas cosas. Bueno, este es uno de los juguetes que le estaba hablando, que es antiestrés, que es como de apretar y es de esa manera. Que realmente personalmente me agrada mucho porque es como, no sé, es como rico, como, como apretar esto porque te saca de onda. Entonces eso es lo que funciona. Tienes que buscar algo que te desconcentre en lo que está sucediendo para que de esa manera te desenfoques y puedas, no sé, no desmayarte y no pasarla tan mal también. Otro tip que es muy importante, siempre lo recalco, pero es que es un tip pero que no solo sirve para la ansiedad, sino que es en general para todo, incluso para el amor propio, para absolutamente todo, siempre digo, tengan un diario, que es que realmente sirve mucho. Miren, yo al principio, no les voy a mentir, no me gustaban los diarios. Yo decía, pero es que, qué fome o qué, no sé, o sea, ¿para qué voy a estar escribiendo todos los días en un diario? Nah, qué fome, nah, no quiero. Pero desde que lo empecé a hacer, puedo decir que mi mentalidad ha mejorado mucho, mi amor propio también, y me he podido conocer más a mi persona así. Así que sí, realmente puede servirles mucho también para desahogarse y con eso pueden calmar bastante su ansiedad. Obviamente ya esto es como después del problema, tal vez, o no en el momento exacto, pero sí después. Así que sí, eso es como igual algo un poco más a largo plazo, pero les sirve. Por favor, hazlo, hazlo, hazlo. Si puedes hacerlo, hazlo, te lo recomiendo muchísimo. Y sí, o sea, funciona, realmente funciona. Créame, créame que sí funciona, 100% real, no hay fake. Otro tip muy importante que yo siempre utilizo mucho es las canciones. Canciones. Si tienes la posibilidad de escuchar una canción, hazlo. Hazlo. Una canción, ojalá tampoco que sea como de rock y no sé qué, no, sino que una canción bastante tranquila para que tu mente diga, estoy bien, nice, me sirve, ¿saben? Entonces, sí, escuchar canciones. Si no puedes escuchar una canción, tararéala, bajito, en tu mente. También puedes hacerlo en tu mente, o sea, cantar la canción en tu mente y con eso ya tienes. Otro tip también que yo ocupo muchísimo, que no solo es para la ansiedad, sino que también sirve para, por ejemplo, en caso de que no quieras llorar o algo con una persona en una discusión, también te lo recomiendo muchísimo. Bueno, quiero recalcar que realmente llorar no tiene absolutamente nada de malo, nada, pero nada de malo, pero estamos de acuerdo que hay personas y personas con las que uno puede llorar y prefiero evitar eso con las personas que realmente sé que lo tomarían como algo negativo o me lo sacarían en cara después. Así que eso, si estás con una persona y lo que te da ansiedad es esa persona, mira lo que está justo detrás de esa persona. O sea, por ejemplo, si la persona está aquí y tú estás acá, mira aquí. Mira aquí, ¿vale? Mira al lado, al costado. O sea, míralo. Está aquí la persona, la miras acá.
Eso, porque generalmente la gente no se da cuenta y es como, ok. Y sirve bien, porque al final la persona es la que te estresa, no el ambiente. Así que pruébalo, que sirve mucho. Otra cosa que es muy, pero muy importante que siempre hagan, o que tú la hagas en este caso, es respirar. Respirar, sí. Es muy complicado al principio saber cómo hacerlo, pero les tengo la solución. Lo que van a hacer es inhalar por la boca y exhalar por la... Inhalar por la nariz y exhalar por la boca mientras cuentan con los dedos de sus manos. O sea, entonces, 1, 2, 3, 4, 5. Inhala, exhala. 1, 2, 3, 4, 5. O sea, ¿de qué manera? Así básicamente. ¿Por qué? Porque eso va a relajar a tu cerebro y te va a calmar a ti. Va a ser como... Ok, sigamos. Otra cosa que sirve mucho también es acordarse de algo, un ambiente, puede ser, por ejemplo, si tu habitación es un lugar seguro para ti, acuérdate de tu habitación. Si una persona para ti es importante y es un ambiente seguro para ti, acuérdate de esa persona. Imagínate a esa persona, ese lugar, ese entorno. Si es un peluche, una cosa como tal, acuérdate de ese peluche, hazlo, que eso te va a calmar muchísimo y eso te va a decir, hey, realmente no estoy en peligro como tal, es más que nada mi imaginación la que me está jugando una mala pasada y sí, así que hazlo. Otra cosa que te podría servir mucho son los olores. Llevar contigo algo que huela a algo que te guste. Puede ser, por ejemplo, puede ser, no sé si han visto de estos amuletos que son chiquitos, que son como de este porte, o bueno, pueden ser más grandes, que tienen olores, tienen fragancia, adentro tienen como pétalos de flores o cosas por el estilo. Entonces uno después la puede oler y es como, ah, rico. Así que puedes llevar algo que te tranquilice o algo como una esencia o simplemente poner esencia en tu casa en caso de que te dé ansiedad en tu casa o algo por el estilo. Tener algo con la esencia, también tu ropa puede ser, tu cabello, lo que sea. Algo que tenga un olor que a ti te guste, puede ser de fruta, de, no sé, de durazno, de piña, de lo que sea, de alguna hierba medicinal, de, lo que sea, lo que sea, lo que sea. Algo con lo que tú te sientas bien y que realmente a ti te guste y que tú digas, estoy bien, estoy seguro, ya pasará o vamos a relajarnos porque no nos sirve de nada estresarnos y tener esta ansiedad realmente es malo, así que hay que descansar. Otra cosa que también es bastante útil y sutil, yo creo que es lo que más me gusta, es que sean cosas sutiles, porque como les digo, generalmente uno está en un momento de ansiedad con una persona y no puedes expresar bien lo que sientes porque puedes, o una, preocupar a esa persona, o dos, si la persona realmente no es de confianza, va a ser un momento bastante incómodo. Y bueno, la cosa es siempre tener un amuleto, digamos, contigo. Puede ser un collar, puede ser un anillo, puede ser una pulsera, algo que lleves contigo pero que sea pequeño. Puede ser un aro también. Por ejemplo, en mi caso es este anillo de aquí. Entonces cuando a mí algo me da ansiedad, me estresa, lo empiezo a girar, lo roto, así. Igual venden como cosas de por sí para el estrés o la ansiedad. Venden unos anillos que, por ejemplo, tienen como una cosita, como un cosito para afuera que uno puede rotar. Otra cosa que puedes hacer es tocar algo o jugar con tus dedos. Por ejemplo, como les digo, en este caso, este juguete que tengo acá es de, pues, como de tocar cosas. Y bueno, si no tienes nada que tocar, o sea, por ejemplo, también puede ser como tocar, no sé, por ejemplo, si tienes tu teléfono, toca tu teléfono. Idealmente que sea algo que puedas apretar, como un squishy o algo por el estilo. Sirve bastante bien. Y si no tienes nada, juega con tus dedos, hazlo. Por ejemplo, a mí me gusta hacer esto lento. ¿Por qué? Porque una, me ayuda para para la concentración y dos, me saca de foco y es como, ah, ok. Y me ayuda a pensar. Por eso me gusta. Lo otro que también les puede servir es hacer esto, como hacer esto, pero lento. Y traten de concentrarse en la yema de sus dedos. Sientan la yema, así. Ah, ¿por qué? Porque eso, insisto, lo va a desenfocar y sirve mucho. O si no, también pueden, por ejemplo, como hacer esto, como jugar con sus dedos, hagan cualquier cosa con sus dedos.
girar la muñeca, cualquier cosa que les sirva. Y otra cosa que les puede servir también en el momento es contar mentalmente o contar como ya para afuera, digamos. Puede ser contar de 1 a 10, contar de 1 a 100, de contar del 0 a lo que quieras, pero cuenten, porque eso es como te concentras tanto en contar que te vas a calmar. O sea, por ejemplo, a mí igualmente me calma el hecho de que el contar como que igual te regula la respiración y tienes que llevar como un orden y todo y no te puedes desconcentrar porque si te pasas un número es como, ¡ay! No, me pasó un número. Entonces contar así, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etcétera, 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 etcétera. Ahora, este es un tip muy bueno para las pruebas, ¿ok? Este va 100% enfocado a las pruebas o exámenes. También le llaman exámenes en algunos países. Bueno, aquí en Chile se llama pruebas, pero sé que en otros países le llaman exámenes. Para los exámenes o las pruebas, rayen el puntaje. El puntaje es algo que uno no debería... Yo encuentro que realmente uno no debería 100% saberlo porque hay personas que se fijan en eso, entonces le da mucha ansiedad saber que, no sé, solo por una pregunta vale 10 puntos y se centran demasiado en esa pregunta, en esa pregunta, en esa pregunta, en esa pregunta, pero ¿qué pasa con las otras preguntas? No las toman en cuenta o se lo olvidan o es como, ay ya, pero es que esa da igual porque valen menos y no sé qué. Entonces realmente rayen el puntaje. Si dice, esta pregunta vale por... tráelo, chau. No me interesa saber, adiós. Sabremos la nota al final de la prueba, no te preocupes. Y lo otro también, que es para las pruebas también, es rayar, escribir. Escribe lo que tú quieras. Por ejemplo, a mí personalmente me da mucha ansiedad muchas veces hacer pruebas, no porque no estudie, sino que en sí el entorno en el que está uno es estresante. A mí me estresa mucho cuando tengo que estar en una sala con muchas personas, generalmente no se callan y es como, déjeme pensar, no sé qué. Yo rayo la prueba. En mi caso suelo rayar la parte de arriba de un nombre. Yo suelo rayar, respira, o todo está bien, no te preocupes, ánimo, tú puedes, eres, no sé, genial, continúa así, ¿sabes? Y también darse como un mini break en la pruebas, digamos, en los exámenes, puedes darte como un momento de 1 minuto tal vez, como para así como... Solo respira. Y como algunas cosas que te pueden ayudar para regular tu ansiedad, pero igual esto más a largo plazo, por eso les decía que lo otro era como más a corto plazo, era como justo en el momento, es hacer ejercicio y o meditar. Personalmente no soy de las personas que hacen exageradamente ejercicio, pero sí puedo decir que después de hacer ejercicio quedo con otra energía, como que quedo con una energía mucho más limpia, digamos, con una energía más bonita y como que realmente me desestresa mucho. Entonces siento que eso puede ayudar muchísimo y de hecho está científicamente comprobado que eso puede ayudar a regular la ansiedad. Bueno, en realidad yo no soy de las personas que suelen meditar con música, con una pose en específico, pero sí me gusta cuando ya es de noche, cae la noche, me gusta cerrar los ojos y pensar un poquito o simplemente... chao, o sea, como desconectarme, digamos, de todo, pero es como estar en silencio, sin nada electrodoméstico, o sea, sin teléfono, sin nada, y leer tal vez puede servirte. En mi caso me gusta más escribir en la noche, así que después del día escribo en mi diario, como les digo, yo sí tengo un diario, y ahí me quedo un rato meditando y pensando, no sé qué, después me voy a dormir y me quedo pensando también un rato más, y es como... Bueno, no ha pasado todo lo que... No siempre todo lo que sucede es bueno, pero siempre trato de ver el lado positivo de las cosas y realmente lucho constantemente porque mi futuro sea mucho mejor de lo que es mi presente. Aunque, insisto, mi presente es mucho mejor de lo que fue mi pasado, así que siempre estoy en esa lucha constante, que espero que tú también estés en eso y que realmente cumplas con todo lo que quieres, tus metas, tus sueños, absolutamente todo. Eres capaz, tú puedes, así que ánimo, no te pongas triste, las cosas no son a un tiempo corto y recuerda que tampoco es muy tarde para hacer lo que realmente quieres hacer. Si sigues tus sueños, genial, y si no, insisto, no estás tarde, puedes hacerlo, atrévete y eres grande, hazlo.
Así que eso. Bueno, aquí voy a hacer un mini paréntesis antes de terminar el video. Ya terminé de saludar y todo. Sí, bueno, no importa. Pero es que me teñí el cabello, si se dan cuenta lo tengo como medio azul y acá lo tengo morado porque este es el color original que siempre he tenido. Pero ahora me lo teñí azul porque estoy experimentando con nuevas cosas. Así que te invito a que tú también, si quieres experimentar algo, realmente te atrevas. Y sí, o sea, eso, espero que realmente te salga bien y todo. Y bueno, ya para terminar un poquito el video, les quería hacer una preguntita. ¿Ustedes qué clase de ansiedad tienen? Como les digo, hay muchas manías, muchas maneras en las que se puede manifestar la ansiedad. Entonces, me parece muy interesante eso. Me gustaría realmente que me digan cómo ustedes viven con la ansiedad constante y sus maneras tal vez de prevenirlas y todo. Tal vez esto también le pueda servir a otra persona. Así que sería increíble si lo dicen en los comentarios o no sé, ahí ustedes como gusten, donde quieran. Así que sí, eso. Y bueno, como última frase, digamos, de este video, quiero decirles esta frase que me encontré por ahí hace un tiempo, pero es que es muy buena. Realmente no sé de quién es, pero créditos a quien corresponda. Y es que dice, sufrimos más de la imaginación que de la realidad. 100% correcto, 100% correcto. Todo está en tu mente, ¿sí? No todo es tan malo. Tú puedes, realmente tú puedes. Y sí, atrévete, tú puedes. Y nada, eso. Así que te quiero mucho, un besito, un abrazo. Recuerda que tengo Instagram o IG, como prefieras decirle. Personalmente me gusta más Insta, pero generalmente no lo digo de esa manera. Soy _Antoliz. Y lo tengo por si gustas o necesitas hablar con alguien. Tengo el chat abierto, puedes desahogarte, puedes contarme algo, puedes, no sé, tener una conversación conmigo. No te voy a juzgar, voy a tratar siempre de apoyarlos y ayudarlos en todo lo que está a mi alcance. Y eso, realmente. O si no, pues también lo tengo por si gustas pasarte. Ya tengo algunas fotitos, ya subí algo. Estoy recién empezando, pero ya tengo algunas fotitos. Así que sí. Eso, cuídate mucho, que tengas un lindo día, una linda tarde, una linda noche, dependiendo de dónde te encuentres. Y nada, que tengas una linda vida, siempre mentalidad positiva, espero lo mejor de ti, así que tú puedes, ánimo. Y eso, nada más que decir, así que bye bye.